Dani, adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Estamos frente al Banco Nación. Protesta por los créditos UBA aquí frente al Banco Nación. Solución ya, freno a la deuda, tope a la UBA y reestructuración del crédito. Está hablando Edgar Riquelme, que es uno de los voceros. Si te parece, si podemos escuchar un poquito, después si querés podemos ampliar con alguno de ellos. Representa a la provincia de Corrientes que haya hablado o haya expuesto esta problemática nuestra. Entonces pedimos, por favor, a los diputados nacionales que se interioricen por los proyectos de ley vigentes, que se presenten en la Cámara al momento de presentar un quórum a la hora de tratar la ley, que debatan esa ley y que saquen una ley que solucione de fondo este conflicto. En tu caso, en el caso de la mayoría, ¿con una cuota de cuánto empezaron en el 2018? Yo empecé, la primer cuota lo pagué en enero del 2019, 8.600 pesos. Hoy estamos cerca de los 55.000 pesos en la cuota. Pareciera que son solamente intereses lo que están pagando. Claro, ¿por qué razón intereses? Porque el método de amortización de esta deuda es el método de amortización francés. El método de amortización francés es un método de cuota constante, pero ¿qué pasa? Esa constancia de la cuota es en UVA, no en pesos. Entonces, como la constancia de la cuota es en UVA y el método de amortización francés es, al principio se paga solamente lo que es interés y a medida que va pasando el plazo del crédito se va pagando el capital. Por lo tanto, hoy a 4 años de contraer la deuda solamente pagamos intereses y a pesar que la deuda va creciendo en forma exponencial. Este es el planteo entonces de estos beneficiarios, una deuda abultada con el tema de los intereses. Cristina, si querés podemos hablar con alguien más. Sí, me gustaría, Dani, que les preguntes porque queda muy claro con casos concretos. Ayer salió una mujer con Martín Varela y contaba que pidió de préstamo 1,5 millones de pesos, ahora debe 10 millones y por más que va pagando por mes una cuota que aumenta, que empezó siendo 5.000, que ahora es cerca de 50.000, nunca su deuda baja, es decir, sigue debiendo cada vez más dinero, sigue teniendo deudas cada vez más, cuotas cada vez más altas y nunca termina nunca empieza a pagar el capital, parece. Sí, ese es el problema. Lo vamos a preguntar por acá. Hay muchos planteos, mensajes a la radio de cuotas que comenzaron con 1.000 o ahora están pagando alrededor de 10.000. Es impresionante, es como que viven pagando intereses. Exactamente, realmente hay una situación, casos puntuales que ha superado el 50% de los ingresos la cuota. El 600% en mi caso creció el valor de la cuota puntualmente y la deuda se hace infinita. Realmente todos adquirimos deuda por un crédito en un principio de inferior a 2 millones de pesos y hoy debemos casi 9 y 12 millones. Hay distintos casos en distintas familias, situación complicada para todos. Cristina. Sí, la movilización ahora está frente al Banco Nación. ¿Por qué Banco Nación y si tienen pensado ir hasta otro lugar? Era la movilización, la estamos haciendo con la gente que estamos en un grupo donde estamos manifestándonos pacíficamente en el Banco Nación de la ciudad de Corrientes. Queremos justamente encontrar una solución a esto porque se nos hace bastante extensa la deuda y se nos hace infinita. Claro, ¿hubo algunos casos que se han judicializado alguna persona, así como pasó, les pregunto, con el tema de los autos, los planes de ahorro, que la justicia en algunos casos falló a favor de los ahorristas? Hubieron casos que se han judicializado puntualmente. Hay gente que capaz que tímidamente no nos dicen, pero están en situaciones bastante intensas con el tema de atrasado en la cuota porque no pueden pagar. Claro. Está bien, está bien. Bueno, ¿cuántos son los deudores UBA que forman parte de este grupo acá en Corrientes? Somos 110.000 familias en total. En todo el país. Exactamente. ¿Y la mayoría de los deudores UBA en Corrientes son del Procrear? Mirá, ahí justamente nos hemos enterado, no es solamente de Procrear, porque el sistema de créditos UBA se amplía por gente tomadora, inclusive de créditos para compra de vivienda, compra de vehículos y un montón de cosas. Realmente el sistema en sí, el sistema UBA no es viable para la situación que vivimos como país. Totalmente. Gracias por su tiempo. Ojalá se solucione. Gracias, Dani. Muchas gracias.
La semana pasada, previo al cierre de actividades parlamentarias, hubo una reunión de los legisladores tratando de encontrar un parche, porque en realidad hasta acá solamente se han dado parches, no hay una solución definitiva, y allí se corroboró que hay 108.700 personas o familias hoy involucradas a través de este crédito UVA. ¿Y por qué Banco Nación? Porque el 47% de la cartera deudora hoy corresponde al Banco Nación, un 20% corresponde a las bancas provinciales, un 70% en realidad corresponde a los bancos públicos, y el resto banco privado y algunas agencias que han prestado dinero bajo este sistema. Me hace acordar, ¿se acuerdan cuando pasó lo de la salida de la convertibilidad, del 1 a 1, el corralito y toda esa historia? Que también hubo problema con los deudores hipotecarios. En ese caso tenían créditos tomados en dólares, después con toda la debacle se hicieron impagables, y ellos tuvieron en su momento una especie de ley de salvataje, pero también estuvieron batallando mucho, hubo situaciones similares, movilizaciones, hasta que lograron que en el Congreso se haga una especie de salvataje para estos deudores. En ese caso era el banco hipotecario el que había otorgado estos créditos. Eran créditos que se daban en dólares, cuando todos teníamos del 1 a 1 iba a durar, y obviamente no duró nada, y después imagínate cómo se dispararon esas deudas. Bueno, estaban manifestándose y estaba Dani cubriendo. Tenemos los nombres de los ganadores ya. Habemos ganadores, vamos. Ahí da el redoblante.